Los enigmas detrás de las desapariciones en los parajes más recónditos de los parques nacionales de Estados Unidos continúan alimentando las teorías y el asombro del público. Cada año, tanto excursionistas como guardabosques experimentados desaparecen en estas vastas áreas salvajes, dejando un rastro de preguntas sin resolver. ¿Qué ocurre con las personas que se aventuran en estos bosques densos y montañas escarpadas? Las pistas se desvanecen de manera inexplicable, y los esfuerzos de búsqueda que se prolongan durante semanas o incluso meses suelen terminar en un vacío absoluto. Hoy exploraremos 3 casos que han desconcertado a expertos, compañeros de trabajo y amantes de los misterios: las desapariciones de Richard Edwards, Trevor Green y Lawrence Lee Williams. Sus historias no solo han dejado perplejos a los equipos de rescate, sino que también han desatado un sinfín de teorías sobre lo que podría estar sucediendo en estos entornos inhóspitos. Una de las preguntas más inquietantes es cómo un guardabosques con años de experiencia puede desaparecer dejando atrás su equipo esencial. ¿Qué pudo causar que un experto en supervivencia, alguien que conocía cada sendero y cada rincón del parque, se convirtiera en una víctima más de este entorno? ¿Y por qué ciertos lugares, ya revisados minuciosamente, parecen ocultar y luego revelar pistas de forma tan inexplicable? Además, las sensaciones de ansiedad y temor inexplicable que reportan quienes trabajan en estas áreas parecen añadir un componente casi sobrenatural a estas historias, desafiando cualquier explicación lógica. El primero de los casos es el de Richard Edwards, un guardabosques de 32 años con una destacada trayectoria y habilidades excepcionales para sobrevivir en entornos naturales. En octubre de 2001, Richard emprendió una misión rutinaria para inspeccionar una zona remota del Parque Nacional Sequoia. Este lugar era conocido por sus condiciones extremas: terreno abrupto, pendientes imposibles, vegetación densa y una casi total ausencia de senderos marcados. Para alguien con menos experiencia, adentrarse allí sería impensable, pero para Richard, parecía ser solo un desafío más. Se esperaba que regresara en un plazo de 3 días, pero cuando no llegó a la hora acordada, sus colegas, conscientes de su meticulosidad y puntualidad, comenzaron a preocuparse. La alarma se dio rápidamente, y así comenzó una de las operaciones de búsqueda más desconcertantes registradas en ese parque. El equipo de rescate, compuesto por voluntarios, guardabosques y perros entrenados, inició el rastreo siguiendo el itinerario planeado por Richard. Lo primero que encontraron fue inquietante: su equipo estaba cuidadosamente colocado cerca del inicio del sendero. Su mochila, las raciones de comida, el agua y los mapas estaban organizados como si hubiera decidido dejarlos allí deliberadamente. Esta decisión, totalmente fuera de lugar para alguien con su experiencia, sembró dudas desde el principio. Sin equipo básico de supervivencia, adentrarse en ese bosque era un riesgo mortal. Al seguir sus huellas, los rescatistas descubrieron que conducían hacia una de las zonas más inhóspitas del parque, un área rara vez visitada por humanos. Inicialmente, las huellas eran claras, pero se desvanecieron abruptamente en una ladera cubierta de musgo espeso. Lo más extraño era que no había señales de lucha, otras pisadas ni rastro alguno de animales. Después de 2 semanas de búsqueda, cuando las esperanzas de encontrarlo con vida eran casi nulas, un grupo de voluntarios hizo un hallazgo sorprendente. Encontraron un campamento improvisado. Este se encontraba a unos 10 kilómetros de la ruta planeada de Richard y estaba sorprendentemente bien organizado, con una tienda de campaña, un pozo de fuego y restos de comida que indicaban que había estado allí varios días. Sin embargo, lo inexplicable es que esa área ya había sido revisada anteriormente sin que se detectara nada. Un mes después de iniciada la búsqueda, el cuerpo de Richard fue encontrado a 5 kilómetros de su campamento, en una depresión entre 2 colinas empinadas. Lo que llamó la atención de los rescatistas fue que esa zona ya había sido examinada antes. El hallazgo fue posible gracias a un cazador local que notó a varios cuervos sobrevolando el área. Su cuerpo, aunque en relativo buen estado, planteaba más preguntas que respuestas. Las marcas en su ropa no correspondían a las de un ataque típico de animales como osos o pumas. Además, sus manos presentaban arañazos profundos, como si hubiera tratado de abrirse paso entre arbustos espinosos. La autopsia no logró determinar una causa clara de muerte. No había signos de envenenamiento, deshidratación ni heridas letales evidentes. Esto solo incrementó la confusión en torno a lo sucedido. ¿Por qué Richard abandonó su equipo esencial al comienzo del sendero?
¿Qué lo llevó a internarse tan profundamente en un área tan peligrosa? ¿Cómo es posible que su campamento y su cuerpo aparecieran en sitios previamente inspeccionados? Antes de su desaparición, algunos compañeros mencionaron que Richard había estado comportándose de forma extraña. Habló de una sensación constante de ansiedad y mencionó haber escuchado sonidos inexplicables durante una patrulla anterior, aunque nunca compartió evidencia de ello. Las teorías oficiales intentaron ofrecer respuestas. Algunos expertos sugirieron que Richard pudo haber sido víctima de un gran depredador, pero las marcas en su ropa no respaldaban esta hipótesis. Otros pensaron que pudo haberse desorientado y entrado en pánico, lo que habría llevado a su muerte. Sin embargo, esta teoría tampoco explica por qué dejó atrás un equipo que podría haberle salvado la vida. A día de hoy, el caso de Richard Edwards sigue siendo un recordatorio escalofriante de los misterios que pueden esconderse en los rincones más salvajes de nuestro planeta. La historia de la desaparición de Richard Edwards comenzó a rodearse de detalles cada vez más desconcertantes. Uno de los guardabosques que participó en la operación de búsqueda relató que, al inspeccionar el campamento, notó algo fuera de lo común, marcas en el suelo que apenas podían describirse como huellas. Estas eran tan sutiles que parecían haber sido dejadas por una criatura mucho más liviana que un ser humano, pero con una peculiaridad inquietante. Los pies parecían desproporcionadamente grandes en comparación con cualquier animal conocido. Lo extraño es que esta observación nunca se incluyó en los informes oficiales, aunque bastó para alimentar rumores y teorías que circularon ampliamente entre los involucrados en la investigación. Más tarde, un arquitecto del parque, al revisar documentos antiguos en busca de pistas, encontró un reporte fechado en 1967 que describía un caso similar de desaparición en la misma zona. En aquella ocasión, el guardabosques desaparecido jamás fue encontrado. Sin embargo, los relatos de sus compañeros indicaban patrones parecidos, quejas sobre ruidos inusuales en el bosque y una constante sensación de estar siendo observado antes de desaparecer sin dejar rastro. Estos detalles, que parecían haber sido olvidados con el tiempo, resurgieron ahora como una pieza más del inquietante rompecabezas. El misterio se profundizó aún más cuando, a principios del invierno, un cazador local hizo un descubrimiento que dejó a todos sin palabras. Mientras exploraba un rincón apartado del bosque, no muy lejos de donde se había encontrado el cuerpo de Richard, el cazador notó un círculo en la nieve. Estaba formado por marcas que parecían huellas de patas, pero estas terminaban abruptamente, como si la criatura que las había dejado hubiera desaparecido en el aire. En el centro del círculo había un objeto que resultó ser una brújula, que inicialmente se creyó que pertenecía a Richard. Sin embargo, tras un análisis más detallado, se determinó que era de su equipo, aunque presentaba algo peculiar. La superficie metálica estaba cubierta de diminutos arañazos que, según un experto, parecían intentos de grabar símbolos. Estos grabados recordaban antiguas runas asociadas al folclore de algunas tribus indígenas locales, aunque su significado exacto sigue siendo un enigma. Tras este descubrimiento, las autoridades del parque tomaron una decisión drástica. Cerraron al público la zona donde se había encontrado el cuerpo de Richard, declarando oficialmente que era un área peligrosa para los turistas. Aunque la versión oficial seguía apuntando a un ataque de animales salvajes, muchos de los involucrados en la investigación creían que había algo mucho más profundo escondido en esos bosques, un secreto que nadie había podido desentrañar. Otro caso que marcó a la comunidad de guardabosques ocurrió en mayo de 1999, cuando Trevor Green, un guardabosques de 34 años con más de una década de experiencia, desapareció en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Trevor era conocido por su meticulosidad, su preparación impecable y su conocimiento profundo del parque, lo que hacía aún más desconcertante su desaparición. Su tarea aquel día era realizar una patrulla rutinaria en el popular sendero Alum Cave, un lugar frecuentado por excursionistas. La jornada transcurría tranquila, con un clima despejado y una ligera brisa que hacía parecer que nada fuera de lo normal ocurriría. Trevor informó a su equipo que mantendría contacto cada 2 horas, pero cuando llegó el momento, no respondió a las llamadas por radio. Al principio, sus colegas pensaron que su dispositivo podría haber fallado, pero cuando la noche cayó y Trevor no regresó, la preocupación se transformó en alarma. A la mañana siguiente, se organizó una operación de búsqueda masiva en la que participaron guardabosques, voluntarios y equipos con perros rastreadores altamente entrenados. La búsqueda comenzó en la última sección del sendero donde Trevor había sido visto.
Sus huellas, inicialmente claras y fácilmente rastreables, de repente se interrumpieron tras unos cientos de metros, como si hubiera desaparecido en el aire. No había señales de lucha, rastros de otros individuos ni indicios de la presencia de animales salvajes. El área fue inspeccionada meticulosamente por expertos rastreadores, quienes revisaron cada rincón sin éxito. Lo más desconcertante ocurrió al cuarto día de búsqueda. Uno de los voluntarios tropezó accidentalmente con el cuerpo de Trevor Green, situado a unos 6 kilómetros del punto donde había desaparecido. Estaba tendido en un pequeño claro, rodeado de matorrales densos, en un lugar que no solo estaba completamente alejado del sendero, sino también fuera de la ruta que se suponía que debía patrullar. Este hallazgo planteó preguntas inquietantes. ¿Por qué Trevor se había desviado tanto de su ruta? ¿Cómo había llegado a un lugar tan remoto y denso sin dejar rastro alguno en el camino? La forma en que fue encontrado, junto con las circunstancias inexplicables de su desaparición, dejó a todos perplejos. Este caso, como el de Richard Edwards, alimentó las especulaciones de que los bosques guardan secretos que desafían nuestra comprensión y que los peligros que acechan en estos lugares van más allá de lo que podemos imaginar. Sin embargo, lo más desconcertante del caso de Trevor Green fue que su cuerpo apareció en una zona que ya había sido revisada meticulosamente por los equipos de búsqueda el día anterior, sin ningún rastro visible en ese momento. Esto planteó una pregunta inquietante: ¿cómo llegó allí y por qué no se detectó antes? La condición de su cuerpo solo añadió más misterio. No presentaba lesiones evidentes que pudieran explicar su muerte. Su ropa estaba impecable, sin signos de desorden, y sus botas seguían perfectamente abrochadas, como si hubiera llegado al lugar de forma tranquila y deliberada. A su lado encontraron su radio, aparentemente apagada, aunque la batería estaba completamente cargada, algo que los expertos consideraron extraño dado que Trevor era conocido por mantener siempre sus equipos funcionales y listos para cualquier emergencia. La autopsia, realizada por un patólogo experto, no arrojó conclusiones claras sobre la causa de la muerte. Todos los órganos internos estaban en buen estado, y no había signos de envenenamiento ni de heridas traumáticas. Sin embargo, un detalle dejó perplejos a los investigadores: la expresión en el rostro de Trevor. Estaba congelada en una mueca antinatural de horror, como si hubiera presenciado algo que lo aterrorizó en sus últimos momentos. El lugar donde se halló su cuerpo solo planteó más preguntas. Era un área tan apartada y de difícil acceso que habría sido casi imposible llegar allí sin equipo especializado. No había huellas ni rastros que indicaran cómo Trevor pudo haber llegado a ese lugar. Entre los objetos encontrados con él estaba su cuaderno, en el cual había escrito entradas de rutina que describían el clima, la ruta y otras observaciones estándar. Sin embargo, no había nada en sus anotaciones que sugiriera que algo fuera de lo común había sucedido antes de su desaparición. La muerte de Trevor Green desató una ola de teorías. Algunos sugirieron que pudo haber sido víctima de un fenómeno natural poco común. En las grandes montañas humeantes se han reportado eventos atmosféricos inusuales, como luces misteriosas y densas nieblas que desorientan incluso a los más experimentados. Es posible que Trevor haya presenciado algo similar que lo llevó a entrar en pánico o perderse. Otros, más escépticos, argumentaron que pudo haberse desorientado, haber sufrido un accidente y haber muerto de hipotermia. Sin embargo, esta teoría parecía poco probable, considerando la falta de signos de lucha, la ubicación del cuerpo y el estado impecable de su ropa y equipo. Una de las hipótesis más controvertidas apuntó hacia lo sobrenatural. Algunos creían que Trevor pudo haber encontrado algo inexplicable, un fenómeno o entidad más allá de la comprensión humana. Sea cual fuere la verdad, su caso sigue siendo un enigma que alimenta el misterio de las desapariciones en los parques nacionales de Estados Unidos. El caso de Lawrence Lee Williams. El 10 de abril de 1991, Lawrence Lee Williams, un guardabosques con 20 años de experiencia, emprendió una patrulla rutinaria en una zona remota del Parque Nacional Great Smoky Mountains. Lawrence era conocido por su habilidad para navegar terrenos difíciles y su profundo conocimiento de los senderos del parque. Sin embargo, ese día, Lawrence desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en otro de los misterios inexplicables de la región. La mañana comenzó como cualquier otra para Lawrence. Después de una taza de café y una revisión meticulosa de su equipo, partió hacia el Forney Creek Trail, un sendero conocido por su denso matorral de rododendros y su aislamiento.
A las 8 de la mañana, sus compañeros lo vieron conducir su jeep hacia el comienzo del sendero, desde donde planeaba inspeccionar la ruta y regresar antes de las 6 de la tarde. Cuando Lawrence no regresó a la hora acordada ni respondió a las llamadas de radio, la administración del parque activó una búsqueda inmediata. Los guardabosques encontraron su jeep estacionado en el inicio del sendero. Estaba cerrado y, dentro, encontraron su mochila con suministros de comida y agua, algo que resultó extraño, ya que Lawrence jamás salía de patrulla sin su equipo básico. Las huellas en el suelo mostraban que Lawrence había comenzado a caminar por el sendero a pie. Sin embargo, después de aproximadamente 1 kilómetro, las huellas simplemente desaparecían. No había signos de lucha, ni rastros de animales, ni indicios de que alguien más hubiera estado en la zona. Los equipos de búsqueda, compuestos por guardabosques, voluntarios y rastreadores con perros, peinaron cada rincón del área durante semanas, pero no encontraron nada que explicara su desaparición. El caso de Lawrence sigue siendo uno de los más inquietantes en la historia del parque. A lo largo de los años, han surgido rumores y teorías que van desde accidentes naturales hasta encuentros con lo desconocido. Sin embargo, como en los casos de Richard Edwards y Trevor Green, las respuestas siguen siendo elusivas y los bosques continúan guardando sus secretos. Este relato mantiene un tono misterioso y envolvente, añadiendo una capa de inquietud a las desapariciones ocurridas en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. A medida que se suman detalles extraños, las explicaciones convencionales parecen desmoronarse. La ausencia de señales claras, los objetos encontrados en lugares inusuales y las sensaciones inexplicables que experimentaron los participantes de las búsquedas contribuyen a la atmósfera surrealista que rodea estos casos. El hecho de que las desapariciones continúan sin resolverse y que las teorías místicas o sobrenaturales ganen terreno deja abierta la posibilidad de que haya algo más allá de lo que la ciencia puede explicar. El caso de Lawrence Williams, con las huellas que desaparecen de repente y las marcas extrañas en su radio y brújula, ofrece una sensación de lo inexplicable. El que no se haya encontrado ningún rastro claro o cuerpo, y las teorías que involucran posibles encuentros con fenómenos desconocidos, mantienen el suspenso. La mención de que las huellas se detienen sin señales de lucha, y la naturaleza de sus pertenencias, como el cuaderno con páginas rasgadas y tachadas, sugieren que algo muy fuera de lo común pudo haber sucedido. Este tipo de historias invita a la especulación sobre lo inexplicable. ¿Acaso hay fuerzas más allá de nuestra comprensión operando en estos bosques, o las desapariciones son simplemente el resultado de accidentes malinterpretados o sucesos aislados? Si deseas, puedo continuar ayudándote a desarrollar aún más la narrativa o si necesitas otro tipo de análisis o detalles. La desaparición de Lawrence Williams, con todos los eventos extraños que la rodearon, sigue siendo uno de los casos más desconcertantes en la historia del Parque Nacional Great Smoky Mountains. Las teorías sobre su posible distracción debido a tensiones emocionales, su trabajo enfrentándose a cazadores furtivos y la posibilidad de un ataque de un animal salvaje no logran explicar completamente la ausencia de evidencias clave como señales de lucha o restos de sangre. La teoría de que se encontró con algo más allá de lo terrenal también sigue vigente en la mente de muchos, especialmente cuando se analizan los fenómenos inexplicables durante la búsqueda, como la brújula girando sin razón aparente y las marcas extrañas en sus pertenencias. El hecho de que Lawrence, un hombre meticuloso y profesional, haya desaparecido en un área que parecía segura y sin peligro inmediato solo aumenta el misterio. La pista más intrigante es la forma en que la huella de sus botas se rompió de repente sin señales de que hubiera caído o intentado escapar. La falta de restos, sangre o señales claras de lo que ocurrió, junto con el cuaderno con la página misteriosa que parecía haber sido destruida intencionadamente, nos deja con más preguntas que respuestas. A pesar de las búsquedas exhaustivas y la explicación oficial de un posible ataque de un animal salvaje, las inconsistencias en la escena y la desaparición inexplicable de Lawrence han alimentado las teorías de lo sobrenatural. Los rumores de encuentros con fenómenos extraños, la sensación de ansiedad inexplicable durante la búsqueda y el extraño comportamiento de la brújula apuntan a algo más allá de lo que las autoridades pueden comprender. Este caso, junto con otros en el mismo parque, sigue siendo un misterio sin resolver, alimentando la especulación y el interés de aquellos que intentan desentrañar lo que realmente ocurrió con estos guardabosques. La ausencia de respuestas claras solo hace que el misterio crezca, y algunos creen que la verdad podría ser algo que la ciencia o la lógica todavía no pueden abordar. Si te interesa seguir discutiendo teorías o detalles,
Aquí estaré para explorar más.